Señor me lo bendiga, hermanos. Amén. Bueno, que el Señor me lo bendiga, hermanos. Amén. Este día, como la secuencia que se lleva en la iglesia de Jesús, que demostró ser el Cristo, seguimos con Juan 6. Pues no es un estudio, es el Evangelio. Y hoy vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 6. Y me gustó, creo que hay veces el Espíritu Santo, Él se manifiesta, Él está ahí y está en cada uno de nosotros. Y la hermana dijo algo muy cierto ahorita, ¿verdad? Pero hay veces dijo, agarramos un versículo que nos gusta y ahí queremos, ¿verdad? Pero no, es que fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, que tuvieron que escribir 66 libros para que nosotros podamos entender que esos 66 libros desde el Génesis y el Apocalipsis hablan de una sola cosa. Amén. Pero que no nos tiene que quedar a nosotros nada más decirlo, sino que tenemos que pedir que el Espíritu Santo pueda demostrarnos el Evangelio en cada capítulo, en cada versículo de lo que nosotros vamos a leer en nuestra casa, en la iglesia, en todo. Este capítulo es algo bastante largo y yo no voy a terminar porque ya le dije a mi esposa que me lleve el tiempo. No lo voy a terminar porque no quiero saltarme ningún versículo, porque es tan profundo, tan maravilloso lo que Juan, lo que estudiamos un día de teología, nos decían de que el libro de Juan, ahí teníamos que ir, y porque Juan, pero era sin el Evangelio. Ahora nosotros estamos claros que el libro de Juan es un libro un libro maravilloso para poder ver el Cristo en cada porción. Así es que sin más, hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo sea el que nos pueda guiar esta noche. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, venimos delante de ti a darte gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo. Y sabemos, Señor, que lo enviaste para que, por un solo propósito, Señor, para que viniera, Señor, y vencieras a Satanás, Señor, en cada uno de nosotros. Que lo limpiaras el pecado, Padre, que nos distanciaba de ti y que nos abrieras ese camino nuevo, Señor, para encontrarnos contigo. Bendito Señor, esta noche te suplico y te pido, Señor, que tu Espíritu que está en mí, Señor, y conmigo, Señor, que Él pueda hablar, Señor, esta noche, Señor. Y si algo, Señor, puedo decir que no sea correcto, sé que no va a ser así, Señor, porque yo hablar de tu Evangelio, Señor. Y todo lo que está aquí en este libro, Señor, es perfecto, Señor, porque tú lo inspiraste, Señor, para que cada uno de nosotros pudiéramos indagar, Señor, en tu verdad. Te pido, Padre, de que a esta hora, Señor, hay muchas personas en el mundo, Señor, que están testificando esta verdad, Señor. Seas tú con ellos, Señor, y que tu Evangelio pueda correr, Señor. Y llevemos un Evangelio puro, Señor, un Evangelio limpio, para que aquellos dignos que ya están listos, Señor, puedan ellos reaccionar a tu verdad, Señor. Todos queremos, Señor, que vengas en nuestros tiempos, Señor. Pero Mateo 24:14, Señor, tiene que cumplirse por cada uno de nosotros, por nuestra boca, Señor, si nosotros hemos creído en esta verdad. Bendito Señor, te pido, Padre, de que los impulses, Señor, tu Espíritu Santo sea llevándonos, Señor, donde están esas personas listas, Señor, y que nosotros seamos esos privilegiados, Padre, para despertar, Señor, esas personas que ya tú las preparaste antes de la fundación del mundo. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Vamos a leer el primer versículo, hermano, y quiero que si quizás no llego a lo más lindo que nosotros siempre lo hemos hablado, como Juan 6:29, Juan 6:40, pero yo voy a ir versículo por versículo y quiero que leamos el primero. Y dice: después de esto, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. ¿Qué
Jesús el Cristo estaba igual que nosotros que estamos aquí, que hoy estamos aquí en los planes, mañana estamos en Mexicano, pasado estamos otra vez allá en Apopa. Así estaba Jesús, así como nosotros, ¿verdad? Porque Él estaba en un lado, se movía para otro, porque Él quería llevar el Evangelio, Él quería hablar del Evangelio. Y eso es lo que nos está diciendo. Después de esto, Jesús fue a otro lado del mar de Galilea. Entonces Él corría con esta verdad, porque Él quería que la gente realmente supiera. Y el número 2 dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. De la misma manera, hoy en día, hermanos, nosotros sabemos de que muchas personas siguen el Evangelio, porque andan buscando algo personal. Y nosotros vemos las iglesias llenas. Es que la gente en aquel momento seguía a Jesús, dice que lo seguía porque miraba que curaba a los enfermos. Hoy de la misma manera nosotros estamos así. Cuando hablo de la misma manera nosotros estamos así, no me estoy refiriendo a nosotros, sino que a toda esa gente que vemos un domingo y nosotros vemos una iglesia llena. Y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los bautistas, nosotros vemos que tienen en El Salvador lleno un montón de iglesias. Veamos las asambleas de Dios de la misma manera, y todos están siguiendo algo personal, no están siguiendo verdaderamente el Evangelio. Aquí esto lo seguían porque dice que miraba las señales que curaba a los enfermos. Vea, porque ya vamos a ver más adelante que esa era la forma, porque era la única manera que ellos seguían a Cristo. Dice el número 3, dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. O sea, nosotros debemos tener esa claridad, que pueden haber grandes multitudes de gente, pero hay un grupo selecto, y el grupo selecto es el que ha creído que Jesús es el Cristo. Y en este momento, aquí nosotros vamos a ver más adelante lo de Felipe, pero es que ya había sido un pueblo escogido. Ellos no tenían esa claridad, pero ya había sido un pueblo escogido. Nosotros vemos el ejemplo donde anda Cristo y le pone lodo a una persona que es ciega y le dice, ¿ves? No le dice, veo a los hombres como árboles, porque todavía el Evangelio no se había aclarado. ¿Vea? Entonces, así de esta manera estaba Felipe, que ya lo vamos a ver. Y dice el número 4. El número 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos al 5. Y cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para dar de comer a esto? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí vemos que nosotros hay veces la escritura antes la mirábamos de una forma, llamémosle carnal, estaba hablando de comida y nosotros lo primero que pensamos cuando hacíamos acciones de gracia, ¿verdad? Que venimos a venir a comer. Pero realmente aquí no estaba hablando de algo físico, es que estaba hablando de algo espiritual, y por eso lo estaba probando, porque Felipe es el mismo que le dijo, le dijo, creo que Natanael, creo que hemos encontrado, le dijo, al Cristo. Pero nada más era una palabra que él tenía, porque realmente no había creído. Estaba como ese hombre que le pusieron el lodo, ¿verdad? Y que le dijo, veo a los hombres como árboles, porque no tenía claridad en el Evangelio. Entonces aquí dice que lo hizo por probarlo. El 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastará para que cada uno de estos tomase un poco. O sea, él no estaba viendo él verdaderamente lo que él estaba diciendo, sino que él estaba viendo de una forma, ¿cómo le vamos a dar de comer a todos? Es que Cristo no les estaba diciendo eso. Es que no estaba en ese momento diciéndole que les iba a dar de comer algo para sustentarlos. No, porque ya lo vamos a ir viendo más adelante. El número 8.1 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, haced de recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a Dios,
los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Aquí dice que primero Él se lo dio a los discípulos, para que los discípulos se lo dieran a los 5,000 que estaban ahí. ¿Qué podemos nosotros entender esto? ¿Quién era aquel grupo selecto? ¿Cuál era aquel grupo selecto en que Dios iba a depositar su verdad, iba a depositar su evangelio? Eran sus 12 discípulos. Porque Él no hubiera dicho, bueno, aquí yo lo multipliqué y aquí agarren todo. No, se lo dio a sus discípulos para que sus discípulos llevaran el evangelio. Y tomó, vamos en el 11, ¿verdad? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias a Dios, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubo saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierdan. El evangelio, hermanos, lo podemos ver desde el Éxodo. En el Éxodo dice que celebraron también la Pascua, cuando ellos pintaron los dinteles porque la muerte iba a pasar de largo. Pero cuando les dice que tenían que comerse aquel cordero sin mancha que ellos que iban a comer y que lo iban a hacer con le dice hierbas amargas, pero cuando terminaron de comer les dijo: todo quémenlo, no dejen nada. Pero dice el Éxodo también que lo dijo esto era para que los extraños, los inmundos, no fueran a comer de eso porque era algo sagrado. Era lo mismo que les estaba diciendo a sus apóstoles aquí. Todo lo que sobre, recogiéndolo. Porque el evangelio dice que no tiremos nuestras perlas a los cerdos, ¿verdad? Entonces el evangelio nada más es para aquellas personas que van a creer y que han creído en que Jesús es el Cristo. No es para todos el evangelio. Todos podemos decir de que de tal manera amó Dios al mundo, es que no es para todo el mundo, sino que nada más para aquel que cree. Para eso es, por eso le dice: recogedlas para que nada se pierda. Porque no, y allá en el Antiguo Testamento dice que no era que lo quemaran porque no lo podían agarrar personas extrañas. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron las señales que Jesús había hecho y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero ¿cómo lo estaban viendo ellos? Como algo terrenal. No lo estaban viendo como algo espiritual, sino como algo terrenal, porque en el próximo versículo dice que él lo querían agarrar para ponerlo como rey. ¿Por qué? Porque les había dado de comer. Pero ellos lo estaban viendo, digo, desde un punto de vista carnal, no lo estaban viendo espiritual. Entonces, pero por eso él dice que él se apartó de ellos, ¿verdad? Pero el 15, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo, y al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando había remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mas Jesús les dijo: yo soy, no temáis. Entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que
habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, pero que estos se habían ido solos. Pero otra barca había arribado de Tiberías, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias a Dios. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí y sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? O sea, ahí le estaban diciendo: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? O sea, no lo estaban viendo realmente como lo que él era. Él está como Nicodemo, ¿verdad? Que le dijo Rabí. O sea, no estaban digiriendo realmente lo que en verdad él era, sino que allá dice que tú eres el profeta que debe de venir, pero le están diciendo que es Rabí, como un profeta terrenal, no como un profeta espiritual. Vamos a leer. 26. En el 26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan que os saciase. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Aquí nosotros dice el 27, aquí dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí estamos viendo ya que no estaba hablando al principio, no estaba hablando de comida de algo que iba a saciar, sino que estaba hablando de una comida espiritual. Por eso le dice que cada uno de nosotros, pero ¿cuál? Nos podemos preguntar nosotros: ¿y cuál es la comida que perece? ¿O cuál es la comida que va a permanecer para vida eterna en el Evangelio? ¿Y cuál es la comida que va a perecer? Lo que no es Evangelio, nuestra idea, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, yo lo veo bonito, yo creo que no está bien, yo creo que no está mal, pues yo creo que está bien. Es que eso no es Evangelio. Entonces la comida que va a permanecer para vida eterna es una sola, es ese pan de vida. Y que más adelante de este capítulo, igual de la misma manera lo menciona, el 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y este es el versículo que siempre nosotros hemos hablado. Jesús, quien demostró el Cristo, le respondió y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuántas obras? Y nosotros, creo que cada uno de nosotros sabemos las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Cuántas obras nosotros hacemos? ¿O hicimos? ¿O decimos que creemos en este evangelio preciso y correcto, pero seguimos haciendo muchas obras que realmente no son evangelio? Porque allá ellos le dicen las obras, y él es claro, le dice la obra que creáis en que él envió. Entonces nosotros debemos de creer y nosotros debemos de estar claros ya. Y si un día cometimos ese error, para que hay muchas personas que decían: es que en esta obra el Señor me ha puesto. Con orgullo dice: yo tengo tantas obras en El Salvador, y se refería a la iglesia. Y aquí estoy en esta obra. Y realmente estábamos totalmente fuera del wifi de Dios. No alcanzábamos. O sea, por más que le queríamos cuidar para que agarrara el wifi, no lo agarraba, porque ya estábamos fuera. Y así hay muchas hoy pastores que se llenan la boca diciendo: no, es que el Señor me ha puesto aquí en esta obra. ¿Verdad? Y teníamos algunos problemas con algunos pastores cuando les decían a los hermanos:
Porque ellos decían, es que Dios me permitió en mis 30 años de ministerio, decía, yo tengo, y empezaron a decir, y tengo estas obras, yo he levantado estas obras. Entonces, no, hay una sola obra que creamos en que Jesús es el Cristo. Nada más, no hay más. El 30 le dijeron entonces, ¿qué señales pues tú pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, les está diciendo a él, todavía le están preguntando, o sea, tenés que creer en una sola cosa. Pero y ellos están, ¿qué obra haces? O sea, ¿será que de la misma manera vemos muchos de nosotros que no estamos buscando algo más cuando ya tenemos todo? Es que tenemos todo. Pero, ¿qué nos falta a nosotros? Nada más una cosa, creer. Porque cuando verdaderamente nosotros hemos creído en este Evangelio, que Jesús es el Cristo, del cual habla la Biblia, y nosotros andamos buscando algo más, y lo pasan. Y por eso dice que Satanás muchas veces en nuestros corazones nos roba el Evangelio, porque lo pasa. No tenemos que andar buscando más cosas. Solamente hay una cosa, que creamos que Jesús es el Cristo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está esto escrito? Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y la vida al mundo. ¿De qué pan estaba hablando cuando habló con Felipe? Al inicio. ¿Estaba hablando de algo que nos va a saciar? ¿O estaba hablando del Evangelio? ¿O nos estaba hablando de ese pan que nos va a dar vida? ¿Será que lo vamos a acabar, lo podemos nosotros terminar la panadería llenándonos del pan y con eso vamos a tener nosotros vida eterna? No, entonces él estaba hablando. Hoy aquí entendemos que desde el versículo 1 en adelante él no estaba hablando, no le estaba diciendo a Felipe de que era un pan que perece, un pan que nos va a saciar físicamente. Estaba hablando de un pan que a vida eterna nos va a llevar a cada uno de nosotros. Y eso es nada más el Evangelio del que habla la Biblia. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Siempre así somos nosotros, ¿verdad? Danos de siempre de eso, que no nos falte, ¿verdad? Que ahí en la chiquera o en la chiquemax se traiga bastante, ¿verdad? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si nosotros hemos creído y creemos en este Evangelio preciso del que habla la Biblia, y nosotros los alimentamos día a día, porque, bueno, aquí dijeron también una verdad. O sea, nosotros decimos creer, pero no vamos a la mesa donde está el verdadero pan. Esta es la mesa donde está el pan. Pero nosotros, ¿cuántos de los que levantamos el dedito, ¿verdad? ¿Cuántos ahorita podemos estar, que podríamos estar aquí o podríamos estar en una iglesia, estamos en otro lado? Pero decimos que Jesús es el Cristo. Entonces no, está como Felipe, ¿verdad? Hemos encontrado, le dijo a Natanael, ¿verdad? Pero realmente solo lo estaba diciendo como decimos en nuestra boca, nada más porque nuestro corazón está lejos, ¿verdad? Entonces aquí le dice, ¿verdad? El 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto,
nosotros hemos visto al Cristo, porque el Cristo se los ha revelado. El Cristo se los ha revelado, no tenemos ninguna duda que lo que estamos aquí, el Cristo se los ha revelado y lo hemos visto y lo sentimos. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que creemos. No podemos decir nosotros que estamos creyendo y ser incoherentes con lo que estamos haciendo. Siempre digo lo mismo. Satanás es un ser astuto, ¿verdad? Que él mismo los hace creer cosas que son irreales, cosas que los arrastran al infierno. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y los hace entender, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ser obedientes. Y una de las obediencias que cada uno de nosotros tenemos que ser, tenemos que demostrar humildad. Y humildad no es que usted agache la cabeza y que ande así, como mucho. No. Humildad en el Evangelio. Yo me equivoqué. El Espíritu me volvió y reconozco. Y voy y no pido una disculpa. Porque la Biblia no me habla de disculpa. La Biblia me habla de perdón. Entonces, si nosotros hemos creído, y dice que lo hemos visto y se nos ha revelado, entonces nosotros día a día teníamos que pedir perdón todos. Vimos a la hermana mal. Mira cómo viene a la hermana. No me gusta que canten. Muchas cosas, hermano. Y si hemos creído, y si estamos creyendo en ese Evangelio, y somos, dice que estaban juntos y unánimes, así dice, ¿verdad? Y si tenemos la mente de Cristo, o sea que Cristo tiene varias mentes, solo una, ¿verdad? Y si tenemos la mente de Cristo, es que nosotros, este que acabamos de leer, es eso, ¿verdad? Dice, no os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Lo vemos en la Escritura. Está ahí, pero como dice Tito, ¿verdad? Con su boca dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos son abandonados. Amén. Vamos, leamos el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Por qué razón el Padre envió al Hijo? ¿Qué vino a hacer el Hijo a la tierra por usted y por mí? Realmente vino solo a caminar por el Tiberias, vino a multiplicar los panes que ellos comieran, o vino para nada más ponerle el odito al ciego, o le dio el poder a Pablo, a Juan y a Pedro para que levantara el cojo. ¿A qué vino? Vino a liberarnos a cada uno de nosotros. Es que nosotros estábamos presos. Todos nosotros estábamos presos. Nosotros estábamos inmundos. Estábamos llenos de un pecado que veníamos arrastrando desde Adán. Es que nosotros estábamos separados de Dios. Y eso vino a Él, a la promesa de Génesis 3:15. Es que no vino, Él dice que eran señales, pero nosotros decimos de que ha venido para solucionar su problema de finanzas. Está peleado con la esposa y vino, vamos a la iglesia y vamos a arreglar nuestros problemas. Los niños están rebeldes, llevémoslos a la iglesia y ahí se va a solucionar el problema. No vino a eso. Es que no vino a eso. Si hubiera venido a eso y que vaya el borracho dice, voy a la iglesia
si tiene problemas familiares, pague un psicólogo o un de esos que hablan para que usted pueda volver otra vez con su esposa o sus hijos se puedan comportar de la forma honesta. Es que él no vino a eso. Dice que él vino nada más a liberar, pero a liberar a todo aquel que creyera. ¿Vea? Lo libertó de Satanás, lo sacó, dice, de las tinieblas y lo llevó a su luz admirable. Derramó su sangre en la cruz del Calvario para quitarle su pecado de desobediencia que traía. Se rasgó el velo de arriba hacia abajo para abrirnos un camino nuevo para encontrarlo con Dios. A eso vino, no vino a más. 38, ¿eh? 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ahora entendemos cuál es la voluntad del Padre, que creamos en su Hijo. Pero nosotros decimos, ¿verdad? Que se haga la voluntad del Señor. Si quiere darme la casa, que me la dé. ¿Verdad? Esa no es la voluntad del Padre. Es que creamos en el Hijo. Que se haga la voluntad, no se puede que estudien, hay que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad. Ojalá me pongan el 8 que necesito. ¿Verdad? Que se haga la voluntad, dice, del Padre. Yo ya metí la solicitud de trabajo, estoy desempleado, ya la metí, pero hay que se haga la voluntad de mi Padre. Hermano, estamos nosotros, como dice Hebreo, pisoteando la sangre del Cordero. Sencillo. Debemos de entender la Escritura, pero no porque nosotros querramos, sino que el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros nos va a hacer que comprendamos, nos va a abrir el entendimiento. Yo lo dije la otra vez y lo repito, me gusta esa parte, cuando Lidia dice que Lidia iba a adorar, igual que todos los de la religión, hermano Domingo ahora, pero Dios no le place abrirle el entendimiento, no les abre el corazón, y ellos siguen creyendo que están creyendo en algo, pero están creyendo en un evangelio que no es evangelio, en otro Jesús, tienen otro espíritu. Y por eso cuando les hablamos de esta verdad, herejes, doctrinas falsas y muchas cosas que ustedes saben, el libro de Hechos, por cierto, el libro de Hechos, cuando Pablo testificaba, dice que así le decían: herejía, era palabrero, sí, esa palabra de ahí era palabrero, era otra doctrina, que estaba llenando el mundo pero una cosa rara que decían del pobre Pablo. Entonces, de la misma manera, nosotros así nos toca, de esa manera. 40 y 41 murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no este es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Ahora nosotros estamos de la misma manera, porque ahora nosotros vamos y hablamos del evangelio, a un, digamos, pongamos a uno de esos pastores grandotes, no vamos a decir un nombre, no vamos a decir un nombre, de esos pastores grandotes, y vamos y nos vende esta talla, así humilde, como dijo el hermano, con una cinta métrica y con una lopa que atrapa, y vamos y queremos exponer el evangelio, pero ellos no lo reciben, pero por una razón, ¿verdad? Primeramente porque ya Judas dice que han sido escogidos para condenación, y otra porque ellos quieren ver esas apariencias y le están diciendo a Jesús: y no, este es el del ciber, pues, este es aquel que da las copias
¿Ya? Entonces, es así, hermano. Es que miren, cuando alguien va a llevar el Evangelio, no esperen, como dijo el hermano, es mi costumbre. Ojalá que Dios y el Espíritu Santo puedan quitarle la costumbre de estar del taco. No, hermano, no es eso. No es eso. Mire, hermano, usted puede llevar una palabra sencilla, y siempre lo digo. Jesús, ¿será que Jesús lo dije que él dijo y que no le gustaba? ¿Será que Jesús le dijo, Pedro, Juan, Felipe, hoy aquí les voy a impartir yo las 12 lecciones para que ustedes crean? No les digo así. Cuando ya hemos sido escogidos y el Padre los ha depositado y se nos ha revelado el Evangelio, y es el momento de nosotros, una palabra basta. Ven, sigue. No necesitamos mucho. No necesitamos, dice, de elocuencia. Que yo venga aquí, que como Apolo, que no me trabe, yo aquí me trabo hasta para leer y todo. Pero no se trata de eso. Se trata que llevemos el verdadero Evangelio, el del que habla la Biblia. Que esa es la obra de Dios, que creamos en el Hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en el Hijo de Dios. No hay que creer en más. No tenemos que creer en más. Y si decimos que desde el Génesis al Apocalipsis habla de una sola cosa, demostremos. Amén. ¿Qué decía? Por ejemplo, Pablo, y nosotros siempre hemos hablado de Pablo, de que vamos a estar. Dice que Pablo, él demostraba por la Escritura que Jesús es el Cristo. Amén. Apolo demostraba por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y el Cristo les dijo a los fariseos: ustedes se escudriñan las Escrituras porque ustedes saben. Y ella tan. Entonces, dice, y hay otro verso que dice que las Escrituras, los profetas y los salmos hablan de mí. Si creyeran a los escritos de Moisés, entonces dice, creyeran a mí porque él de mí escribió. No hay más. Pero nosotros muchas veces andamos buscando una cosa. Y entonces no creemos en que realmente una persona humilde, una persona puede llevar el Evangelio y puede ser despertarlo a cada uno de nosotros cuando es nuestro momento. No he avanzado yo quizás nada, ¿verdad? Porque nos hemos quedado aquí en el 41 y solo voy a leer más porque creo que tiene. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis unos entre otros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Por esa razón, esa es una de las razones el por qué muchos de nosotros los hemos quedado con la levantar de dentro, ¿verdad? Muchos de nosotros los hemos quedado a levantar porque realmente el Padre no hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí. Ahora yo pregunto, ¿hemos creído al Evangelio? Amén. Amén. ¿Qué estamos haciendo por el Evangelio? ¿Será que si hemos creído estamos llevando el Evangelio, que es lo único que nosotros tenemos que hacer? ¿Será que estamos hablando de Cristo? ¿Será que estamos hablando de que Jesús es el Cristo? Si hemos creído nosotros a esta verdad, compartamos esta verdad y llevemos esta verdad, pero nunca lo hagamos por nuestras fuerzas o porque nosotros queremos hacerlo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, si nosotros lo hacemos por complacer entre nosotros mismos, entonces no sirve. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Que
Que el Señor me lo bendiga, hermanos, y quedamos en deuda con la mitad de la vida. Amén.